Bueno, damos la bienvenida a este espacio de capacitación. Mi nombre es Guillermo Pereira y hoy vamos a estar hablando sobre accidente cerebrovascular en el Día Internacional del ACV. Estamos transmitiendo en vivo desde INAR y vamos a estar haciendo esta capacitación en conjunto a los profesionales de esta institución, pero también nos acompañan alumnos de la carrera de la licenciatura en terapia ocupacional en el marco de un trabajo realizado con proyectos de extensión universitaria, la Escuela Virtual para Padres y el proyecto SADIS. Para nosotros es una gran alegría poder, como carrera, como licenciatura en terapia ocupacional, hacer este trabajo de formación a la comunidad en general. Y por eso hemos elegido estratégicamente instituciones modelo que nos permiten, junto con su equipo, capacitar a la comunidad en general. Vamos a estar hablando sobre qué es el accidente cerebrovascular en un lenguaje simple, sencillo, para que la comunidad lo pueda entender y sobre todas las cosas para que puedan entender cómo debería ser un abordaje y un tratamiento de este tipo de patologías. Fundamentalmente vamos a estar dando una guía para la familia, una guía que pueda orientar y capacitar a las familias que están atravesando esta difícil situación. Primeramente vamos a hablar del ACV. ¿Qué es el ACV? Venimos escuchando hace tiempo esta palabra. Vamos a definirla como una lesión en nuestro cerebro producto de una alteración en la irrigación. La sangre no llega correctamente y obviamente las neuronas, las células, no pueden nutrirse, no tienen oxígeno y se empiezan a morir, lo que lleva a una serie de sintomatología que en un rato vamos a estar hablando por medio del equipo interdisciplinario. Puede haber dos tipos de ACV, puede haber distintas sintomatologías, pero básicamente tenemos los accidentes cerebrovasculares de origen isquémico o de origen hemorrágico. En el primero, la sangre no llega debido a que se tapan los capilares, producto de placas de grasa, por eso es tan importante hacer conciencia sobre la alimentación que nosotros tenemos. Y en el otro, en el tipo hemorrágico, el accidente cerebrovascular se produce por la ruptura de uno de estos capilares. El sangrado genera todo este tipo de sintomatología que en un ratito vamos a estar compartiendo de qué se trata. Pero básicamente es una lesión cerebral producto de una alteración en la irrigación y vamos a estar hablando de qué es lo que condiciona que este tipo de lesiones se produzcan. Por eso quiero darle pie a Camila, que va a estar compartiendo un poco sobre esto que venimos hablando, y también junto con el doctor Acánfora vamos a estar hablando sobre de qué se trata la rehabilitación de un paciente con secuela de accidente cerebrovascular. Bueno, sí, vamos a hablar de los factores de riesgo. Pueden ser diversos los factores que pueden llegar a producir un accidente cerebrovascular, principalmente la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, de tabaco o de otras drogas, haber tenido un ACV previo. También se puede producir por problemas cardíacos, por la edad avanzada. Bueno, y si bien frecuentemente se produce más en personas mayores a 50 años, puede presentarse en personas jóvenes por diferentes cambios en la coagulación sanguínea o enfermedades inflamatorias en los vasos. Hay algunos factores que no pueden modificarse, como ser la edad, porque las personas mayores tienen más riesgo de poder sufrir un ACV, el sexo, que se produce más que nada en hombres que en mujeres, las características genéticas, que por ahí si algún familiar o los padres tuvieron un ACV, pueden tener riesgo de tener un ACV, diferentes hernias que por ahí tienen más probabilidad, las zonas débiles de las paredes arteriales, los embarazos. Y bueno, una vez que se produce el ACV, se van a producir manifestaciones tanto sensoriales como motoras. Y todo va a depender del área cerebral que esté afectada en ese caso. Las manifestaciones clínicas más comunes son principalmente la pérdida de fuerza en un miembro superior o inferior, es decir, una hemiparesia o hemiplegia. Puede producirse disartria, que es la dificultad para hablar o del lenguaje. También puede producirse mareos, dolor de cabeza inusual, pérdida del equilibrio, de la coordinación, alteraciones en la marcha,
también puede haber depresión, y todas estas manifestaciones, que son las primeras que aparecen, van a dejar secuelas tanto en el tono muscular, que va a estar alterado, es decir, puede haber una hipertonía o una hipotonía, puede haber alteración en la percepción tanto del esquema corporal de la persona como de las relaciones espaciales, y pueden presentarse agnosias o apraxias. También lo que puede llegar a estar alterado es que se produzcan cambios psicológicos en la persona, puede haber déficits cognitivos, más que nada dificultad en la concentración, en la memoria, en la dificultad para tomar decisiones, y en la sensibilidad puede ser la pérdida parcial o completa, tanto a la temperatura, al dolor, al tacto profundo, y todo esto va a dificultar el tratamiento en la persona, por eso es importante que se detecte a tiempo. Fundamentalmente la rehabilitación, si uno va a una definición muy básica y muy, digamos, primitiva, es hacer hábil de nuevo. Quiere decir que la rehabilitación, el concepto primario, es que uno recuperaría las habilidades que una vez tuvo. Ahora, aquí hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es que, como bien dijo recién, entre los factores de riesgo, una cosa es que una ACV impacte en una persona que tiene más de 50 o 60 años. Vale decir que ya esas habilidades, por el transcurso del tiempo, se fueron desacondicionando y a lo mejor no tienen la misma calidad o no tenían la misma calidad que pueden tener en un individuo de 30 o 40 años. Yo quiero agregar entre los factores de riesgo que ella dijo muy bien, es que hay algo que a veces se omite y que es el uso de tóxicos. Hay un gran número de ACV, sobre todo de tipo hemorrágico, por el uso de sustancias como ser la cocaína. Y es una realidad que pasa en todo el mundo, que pasa en nuestro país. Tampoco implica que eso es un patrimonio de los jóvenes. La cocaína también la usan personas de más de 60 años, si son adictos de larga data o nuevos adictos. No viene el caso, pero es para que se sepa también que dentro de los factores de riesgo y en la rehabilitación, nosotros primeramente empezamos a trabajar con todo eso que ella mencionó, o sea, los factores de riesgo. Si una persona de más de 60 años tiene una ACV, vamos a poner que es un hipertenso, pero nosotros tenemos que conocer que aparte de la hipertensión, si el señor era sedentario, si el señor tenía una actividad física media, si el señor tenía algunos otros factores como ser diabetes y todo lo demás. Y dentro de la rehabilitación, nosotros en ese trabajo de hacer hábil de nuevo o de acondicionarlo a que pueda comenzar a tener nuevamente habilidades, es que tenemos que conocer bien esos factores de riesgo y combatirlos. Para que quede claro, los factores de riesgo hay que combatirlos antes de que pase la ACV y por eso existen estos días y estas conmemoraciones, por decirlo de alguna manera, para que la gente sepa que la ACV se puede prevenir. Una vez que ocurrió que uno tiene la desgracia que ocurrió una ACV, también tiene que seguir privando el mismo criterio. Dentro de la rehabilitación, el factor de prevención y promoción de la salud tiene que ser el factor número uno. Y es en ustedes, fundamentalmente, por ejemplo, en la escuela de terapia ocupacional, donde debe privar el hecho de que las habilidades que se perdieron y que se quieren reactivar tienen que estar basadas en la no repetición de los factores de riesgo. O sea que si el señor era sedentario, tiene que comenzar a moverse un poquito más, aunque sea con las dificultades que, como bien has dicho tú, puede ser una hemiplegia o una paresis, que en definitiva es el grado de dificultad que va a tener. Entonces, para redondear el concepto, la rehabilitación trabaja dentro de lo que nos queda como elemento en el individuo que ha sufrido una ACV. Y trabajamos con las limitaciones para que esas limitaciones vuelvan a ser, digamos, puestas en práctica por el individuo. Quiero agregar algo que muchas veces no se dice y que yo le digo muchas veces a los alumnos. Yo doy clases dentro de medicina y dentro de kinesiología, en cursos de perfeccionamiento, en maestrías de gerontología, todo lo que me toca hacer como docente. Hay algo que quiero que ustedes piensen, que el ACV le pasa a un individuo que, como estamos nosotros en este momento, está en plena actividad y que puede despertar luego de una ACV viendo su medio cuerpo paralizado, tal vez no teniendo noción de lo que le está pasando. Entonces es algo que para comenzar a rehabilitar requiere de un arte que es la adaptación de saber qué es lo que está sintiendo el individuo. Por eso que, como veremos mucho más adelante también, la parte psicológica en esto tiene mucho que ver. Porque vuelvo a decir, sucede que estoy en plena actividad y me despierto
o a lo mejor no me despierto porque nunca perdí el sentido y veo que mi medio cuerpo no lo puedo mover de golpe o no puedo enlazar las palabras que quiero decir y eso es realmente muy traumático. Yo creo que como preámbulo hagamos esto y luego vamos redondeando un poco lo que son las distintas áreas de trabajo. Compartíamos las palabras de doctora Cánfora, también de Camila Sega, alumna de la licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Quilmes. Y en este primer bloque estuvimos hablando sobre qué es el ACV, antecedentes y cómo encaminarnos a una adecuada rehabilitación. En el próximo bloque vamos a hacer un pequeño corte porque va a ingresar el equipo interdisciplinario de INAR, donde nos van a estar, en conjunto con alumnas de la carrera, cuáles son las distintas intervenciones, tanto de terapia ocupacional, del área de fonoaudiología, nutrición, del área de psicología. Vamos a estar hablando cómo abordar el tratamiento de manera transdisciplinaria. Así que hacemos un pequeño corte y una vez que esté el equipo aquí ya en la sala, vamos a continuar con la transmisión. Muchas gracias. Cuando un paciente con ACV llega a nuestras manos, lo ideal y lo principal es hacer un buen diagnóstico. Un diagnóstico nos va a ayudar a solventar toda la secuela que pueda tener el paciente. La rehabilitación es sumamente importante en la recuperación del paciente, es lo que nos va a ayudar a darle la habilidad que ha perdido durante el momento de la lesión, durante el tiempo de la lesión. ¿Qué pasa con el paciente con ACV? Una vez que llega a la rehabilitación física, se hace el diagnóstico tanto por kinesiología como por las otras unidades y empezamos a hacer un protocolo de tratamiento. El protocolo del tratamiento va a abarcar principalmente qué capacidades ha perdido el paciente y qué capacidades funcionales creemos que pueda volver a adaptar el paciente de acuerdo al tipo de lesión que haya tenido. Normalmente un paciente con ACV pierde muchas de sus funciones, tanto motoras como cognitivas. En su mayoría logran recuperarse dependiendo de la lesión que haya tenido. Cuando el paciente entra en la rehabilitación, necesitamos que tenga primeramente la parte social. La parte social la vamos a trabajar un poco con el tema de la psicología. Necesitamos que el familiar también esté presente en su rehabilitación. Una vez que el paciente ya se le haya hecho todo el tema del diagnóstico, todo el protocolo de tratamiento, iniciamos con actividades tanto motoras como cognitivas. Y bueno, más adelante nuestros compañeros van a estar hablando de todo el tema de terapia ocupacional. Una de las cosas más importantes de la rehabilitación es que se haga una rehabilitación precoz. O sea, la parte de kinesiología debería ser iniciada desde el mismo momento en que el paciente está internado. Una vez que el paciente está internado, que se le diagnostica con el ACV, el paciente debe recibir rehabilitación física. De eso va a depender, obviamente, que nuestra rehabilitación sea una buena rehabilitación. Y evidentemente, el paciente se va a sentir mucho más cómodo al momento de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque vamos a estar abarcando todas sus partes que no tienen funcionamiento. En cuanto a las actividades que se hacen de rehabilitación, se hacen primero ejercicios o actividades pasivas, normalmente se realizan en los camastros neurológicos, se realizan ejercicios de actividades de FNP, se realizan actividades motrices, actividades para la parte motora inicialmente. Vemos si es un paciente que está hemipléjico, está cuadripléjico, tiene una hemiparesia, dependiendo de lo que el paciente pues esté afectándose. Una vez de que llegamos a mejorar un poco la parte motora del paciente, en cuanto a la parte pasiva, iniciamos los ejercicios activos asistidos, activos pasivos, activos resistidos, activos libres. El paciente se enfoca muchísimo el trabajo. Una de las cosas que al paciente hace sentir muy bien es cuando el paciente empieza a sentir que se puede parar, que se puede mover, que tiene la habilidad para poder bipedestarse. Allí pues iniciamos con otro tipo de actividad física, obviamente ya en función a lo que es el fortalecimiento muscular, a mejorar todas las actividades de la vida diaria, a incorporarlo nuevamente en todas las actividades que el paciente requiera para ingresar nuevamente a sus actividades del día a día.
Obviamente, el paciente una vez llevado, entrado a su rehabilitación más compleja, que es la aguda, y luego pasa a esta fase en donde ya está más activo, el paciente va a empezar a hacer actividades de mantenimiento. El mantenimiento, lo ideal es que el paciente realice actividades físicas durante un tiempo prolongado. ¿Qué pasa con el tiempo? Normalmente nos preguntan mucho, ¿cuánto tiempo puede tardar en recuperarse un paciente con ACV? El tiempo lo va a medir de acuerdo a la lesión que tenga el paciente y la dificultad en la que haya quedado el paciente. Normalmente nosotros decimos que en el primer año, del 6 meses al primer año, es el tiempo en que recuperamos la mayor función del cuerpo. Ya pasado los año y medio a los 2 años, puede seguir recuperando, pero en menor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechamos desde el diagnóstico precoz, que es desde el primer momento del ACV, hasta el año de evolución, que es donde tomaríamos y adquiriríamos toda la mayor cantidad de actividad motora. Una vez que ya hayamos recuperado todo este tema de las funciones del paciente, entonces ahí procedemos a que el paciente haga unas actividades que se le indican en la casa. El paciente puede hacer actividades de internación como actividades ambulatorias y también puede hacer actividades en la casa. Todo lo que el paciente hace en la sala de rehabilitación, el paciente también debe hacerlo en casa. Por eso es que involucramos mucho el tema del familiar, para que el familiar sea quien ayude al paciente en casa a la hora de realizar su rehabilitación física. No, buenos días. Sí, así es. Junto con Gustavo Rodríguez, el licenciado Gustavo Rodríguez, la licenciada Julieta de Nicola, y quien les habla, conformamos el servicio de terapia ocupacional con un objetivo en común, que es la rehabilitación de estos pacientes en función a su vida fuera de la institución. Nosotros apuntamos a que prontamente salgan y prontamente recobren la independencia. Desde la terapia ocupacional, que trabajamos el desempeño ocupacional, este desempeño ocupacional que se trabaja en función de esto que hablábamos de la independencia y la posibilidad de recuperar su vida lo más cercano a lo que tenían antes del accidente cerebrovascular. Bien, como dice Marcela, trabajamos distintas metodologías, tomamos marcos y modelos propios de la carrera. Entre ellos principalmente nos basamos en un modelo biomecánico, muy en base a la infraestructura, el modelo que se va trabajando dentro del instituto, y el modelo que más se adecua a la cantidad, a la población de los pacientes participantes que tenemos acá es el modelo de ocupación humana, porque digamos que es con el que podemos abarcar de forma más global los intereses, medir las capacidades del participante, y hacerlo, si bien es cierto, partícipe de su propia rehabilitación, ¿de acuerdo? Y sin dejar a un lado bases neurofisiológicas, teorías de control motor y todo eso que nos va a permitir llevar adelante la intervención del paciente. Y dentro de esto también la vida ocupacional de estas personas, por lo general son personas jóvenes, muchas de ellas en actividad productiva en el momento del accidente, entonces nos basamos cuáles son las posibilidades de reincorporarse a sus empleos o a su vida lo más cotidianamente posible. Estos 3 marcos que utilizamos como fuerte a veces también son combinados con otros marcos referenciales que pueden hacer propiamente a una persona en particular, pero la intención siempre como equipo, como parte de esta institución y basándonos en los que las demás áreas y disciplinas como fonoaudiología y kinesiología lo hacen, basarnos en estos principios de neurodesarrollo o incluso incorporando cosas propioceptivas del marco de CABAT en la medida de lo posible. Entonces, cuando estamos trabajando puntualmente una función desde el tronco, desde las extremidades, lo que hacemos para alentar al paciente y para que esto tenga significado es decirle, bueno, ¿qué es lo que querés recuperar y para qué lo querés recuperar? Entonces, para adquirir el vestido independiente, para adquirir la alimentación independiente, el baño independiente, bueno, para todo esto vamos a utilizar estos marcos de rehabilitación y se le explica a todos los pacientes con mucho respeto
qué es lo que estamos trabajando y para qué lo estamos trabajando. Tenemos como objeto de estudio ocupación, actividad, ¿no? Entonces, cada actividad que el paciente desee realizar se debe descomponer y usar la actividad como medio y como objetivo, ¿de acuerdo? Para alcanzarla. Entonces, debemos llevarla, desglosarla en pequeños pasos, que son los que ella refiere, como para alcanzar el vestido nuevamente, la persona debe tener un buen control de su tronco, debe tener definido el tema de lateralidad, tener noción de esquema corporal, y todo esto lo vamos trabajando tomando en algunos casos pequeños fragmentos de distintos marcos que usamos y así facilitar la intervención hasta lograr el objetivo principal, en este caso pudiese ser el vestido del participante. Hoy en día estamos trabajando mucho con el tema y escuchamos por todas partes el tema de la inclusión. Y eso es lo que tratamos de hacer con todos los pacientes, que un paciente se incluya. Neurorehabilitación e inclusión es lo más importante para que un paciente no quede por fuera ni de la familia, ni del grupo de amigos, ni del grupo social, sino que el paciente se involucre dentro de todo lo que pueda recuperar, de todas las habilidades que pueda recuperar como paciente, como lesionado de un paciente de ACV, está el poderlo incluir y que se sienta capaz de poder realizar todas las actividades, capaz no con la intensidad que hacía antes, pero sí que pueda involucrarse, incluirse a todo lo que pueda realizar, todo su entorno y obviamente su parte social. Hola, buenos días. Bueno, para recordar es que todo proceso de rehabilitación, más en un paciente con accidente cerebrovascular, es un proceso de atención centralizado en la persona. Es decir, que no existe un modelo o una plantilla específico para todos los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, ya que algunos de ellos tienen diferentes secuelas. Hablamos de una hemiplegia, una hemiparesia, trastorno deglutorio, de comportamiento, de deterioro cognitivo. Entonces, nuestra función es centralizarnos en esa persona, ver su diagnóstico, ver las secuelas que ha traído el accidente cerebrovascular y de ahí comenzar a trabajar. En este proceso de rehabilitación hay 3 patas que son fundamentales. La primera es el paciente, la segunda es el equipo multidisciplinario e interdisciplinario que interviene en la rehabilitación y la tercera es la familia. No se dan en ese orden, sino simplemente las 3 patas deben funcionar interrelacionadamente para que la rehabilitación tenga su éxito. Es decir, ¿cómo hablamos de rehabilitación o qué se entiende de rehabilitación exitosa? Es tratar de lograr los mejores parámetros de mejorar la funcionalidad motora, cognitiva o social para que esa persona, una vez que se retire del centro, esté lo más independiente posible en sus funciones y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Nosotros partimos de una persona que, independiente de su edad, de su sexo, de su situación familiar, económica o social, tenía una vida previa, tenía metas, ya estaba estructurado y de repente sufre un accidente cerebrovascular que le cambia su vida en cuestión de horas. Se despierta dentro de una sala de terapia intensiva con un montón de elementos que lo que hacen es mejorar su vida o incluso salvársela en ese momento, y esa persona despierta con un estado confusional, con un estado de shock que puede durar algunas horitas o extenderse más días. ¿Cuál es su primera reacción de supervivencia? De sentir como que el medio lo está agrediendo y se va a defender con conductas confusionales que llevan a que se intente arrancar las ondas, las vías y demás, y que ponga en peligro hasta su propia integridad, por lo cual es necesario a veces utilizar medicación para calmarlo o contención, lo que provoca más ansiedad en él y en la familia también, que no sabe cómo manejar ese cuadro. Pasado el periodo de agudez, donde el paciente después se lo estabiliza clínicamente, ingresa a un centro de rehabilitación, en este caso nuestro centro, donde lo recibe un equipo admisor. Este equipo admisor, que lo integran partes del equipo interdisciplinario, ¿qué hace?
es recabar información sobre el paciente, cuál es su diagnóstico, evaluar cuáles son sus secuelas, cómo era previamente ese paciente, es decir, qué características tenía, si tenía un buen nivel de prevención o no, cuáles son sus hábitos, qué es lo que siente la familia con respecto a ese paciente y cómo se concientiza con respecto a la enfermedad. Si bien hay un miembro de la familia que es el que sufre el accidente cerebrovascular, toda la familia se enferma, ¿sí? Y toda la familia tiene que cambiar el engranaje familiar a raíz de la presentación del accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la función de psicología? Ir acompañando y apoyando en la evolución del paciente, que tiene que inexorablemente pasar por determinadas etapas que son similares a las etapas de una elaboración de duelo. Pasamos de una primera etapa de shock, de extrañeza, de confusión, que es la que tiene el paciente generalmente en la clínica, que lo atiende primeramente, y dentro de nuestra institución pasa a una etapa de no aceptar su situación primero, por lo tanto se va a frustrar, se va a deprimir, va a reaccionar con enojo, con llanto, con conductas agresivas por algo de indiferencias hacia los demás. El enfermo es el otro, esa imagen en el espejo que me veo no es la misma, no me gusta. Así que nuestra intervención desde el área de psicología es más frecuente en esas primeras etapas. Cuando el paciente empieza a aceptar ese cuerpo que no le gusta, pero que tiene las herramientas que le brinda el equipo para poderlas modificar, llegamos a una etapa de concientización de poder aceptar de que estoy enfermo y que no me gusta este cuerpo, sino que tengo que empezar a luchar y a trabajar. Pasamos a una tercera etapa donde empieza a construir los eslabones de la larga pulsera que es la rehabilitación. Eslabones que tienen que ver con sus mejoras posturales, con su nivel de comunicación, con mejorar los trastornos del lenguaje o los trastornos cognitivos que presenta, y va comprometiéndose cada vez más en este proceso, por lo tanto nuestras intervenciones desde el área son más espaciadas, ¿sí? Ustedes ven cómo empiezan a interrelacionar las patas, la pata del paciente con la pata del equipo interdisciplinario. Y también se interrelaciona con el nivel familiar, porque hay que calmar y escuchar la angustia y la ansiedad de la familia. Por eso, como consideramos la pata familiar muy importante, el instituto no tiene horarios de visita. Eso que permite que el familiar venga y acompañe a este paciente en cualquier momento del día. Pueda compartir las actividades, pueda compartir las comidas, pueda de golpe comunicarse con el equipo en cualquier momento del día. Eso facilita, calma la ansiedad, se evacúan las dudas de la familia con respecto a cómo me comparto, cómo me comporto con él, cuando me habla, qué le digo, no le entiendo bien, todas cosas que después, bueno, acá mi compañera la fono va a explicar mejor. Es importante que el paciente empiece a interrelacionar con los otros pacientes, que vea que el otro también tiene cuadros similares y que a la vez después, en una etapa más adelante, donde ha alcanzado determinados parámetros funcionales, empiece lo que nosotros llamamos salidas terapéuticas transitorias, como una manera de adecuarse al medio, de empezar a aceptar la mirada de los otros, concurriendo, qué sé yo, a un café, haciendo pasajes cortos, hasta que llega la visita a su domicilio, para ver cómo interactúa dentro de su medio. En este momento, en esta etapa, es donde también brindamos asesoramiento a nivel familiar. Cómo me manejo, cómo lo puedo cambiar de la silla a la cama, cómo lo llevo al baño, qué pasa, se va a sentir confuso, se va a sentir avergonzado, porque por ahí el hijo tiene que cambiar a la mamá. O sea, son todos elementos que intervienen dentro de la rehabilitación. Bueno, desde el punto de vista de fonoaudiología, estos pacientes, de acuerdo a la lesión neurológica que traigan después del ACV y el área del cerebro que se le haya alterado, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico certero. Ya una vez diagnosticado el paciente,
Una vez diagnosticado el paciente, tenemos los elementos para saber hacia dónde va a dirigir nuestro trabajo. Realizamos objetivos importantes para organizar toda la terapia del mismo. Estos pacientes, la alteración más grave que tienen es que pierden total o parcialmente su lenguaje en dependencia del área lesionada. O sea que una vez ya diagnosticados y precisados los objetivos, pues hacia cada uno de ellos dirigimos un trabajo donde incorporamos a la familia paulatinamente. Estos pacientes además les quedan alteraciones físicas, como son parecias faciales de una hemicara o de la otra, sin contar que no se pueden comunicar, lo cual provoca la habilidad afectiva, llanto, tristeza e incomunicación. Entonces, somos los terapistas los encargados de darle al familiar, a través de diferentes métodos alternativos, la posibilidad que ellos puedan ir incorporándose poco a poco a la vida cotidiana y comunicarse al menos con los elementos básicos de lo que requieren y necesitan. Esta terapia la hacemos en conjunto, es en equipo y bueno, es importante continuarla. Los pacientes también presentan alteraciones alteraciones físicas, pero además deglutorias, que también son importantes, se altera en algunos casos la alimentación, y ahí también es importante el trabajo de los fonoaudiólogos, y en realidad es importante que cada una de las alteraciones que presenten incorporemos al familiar para que puedan continuar el trabajo que iniciamos. Hay diversos métodos, todos encaminados a que el paciente pueda incorporar de a poco un lenguaje. Estos pacientes presentan parafasias literales, agnosias, anomias, y cada uno de esos elementos, en dependencia de la profundidad que haya alterado, cada uno de nosotros con diferentes métodos va a tratar de que ellos vayan incorporándose a la vida cotidiana. Lo más importante es que el paciente vaya logrando la comunicación verbal, la lectoescritura y la relación con todas las personas que lo rodean y que puede incorporarse paulatinamente a la vida cotidiana. Bien, ya venimos hablando acerca de lo que es el tratamiento en terapia ocupacional. Como algunos ítems importantes a tener en cuenta, es en una primera instancia aguda en que la persona se encuentra en rehabilitación, en el proceso de rehabilitación, es pasadas las 48 horas, ahí comenzar recién lo que es el tratamiento. ¿Para qué? Para que la persona pueda evitar adquirir patrones de movimientos anómalos. Eso sería en una primera instancia aguda. Y en segundo lugar, para tener en cuenta y valorar, debemos tener presente que cuando la persona inicia el tratamiento, lo primero y una de las cosas que debe hacerse con los distintos profesionales es incorporar el lado afectado de la persona en las distintas posiciones en las que se encuentre, ya sea sentado en una cama, en un sillón, como sentado en una silla, que incorpore el lado afectado, el lado del miembro superior hemipléjico que se encuentra lesionado, como para ir incorporándolo nuevamente a las actividades y a los diferentes movimientos que debe adquirir la persona. Eso en cuanto a una primera fase de recuperación. Se debe tener presente también otra de las cosas, es que se deben pautar objetivos a corto y a largo plazo, siempre acompañado de la persona, saber cuáles son, si bien decía uno de los profesionales, los intereses y las ocupaciones que le gustaría volver a reinsertarse en la sociedad, pero así también saber cuáles son las prioridades que esa persona
necesita para su recuperación. Yo voy a hablar sobre el impacto de las secuelas de ACV en las actividades de la vida diaria. Como bien dijeron los profesionales y compañeras, una de las secuelas que deja el ACV es la pérdida de fuerza muscular o pérdida total del movimiento, lo cual dificulta muchísimo realizar las diferentes actividades de la vida cotidiana. Algunas de ellas pueden ser en la vestimenta, en las cuales al tener un miembro afectado y pérdida también de equilibrio, debemos tener en cuenta algunas adaptaciones al momento de realizarlo, como es comenzar a vestir desde el lado del miembro afectado y desvestir por el miembro sano, además de, bueno, tener un espacio amplio para la movilidad, ya sea del paciente y de la persona que lo está ayudando. Otra de las actividades importantes a tener en cuenta es al momento de la alimentación, en la cual lo primero que hay que tener es una buena postura, ya sea sentado en cama o frente a una mesa, en los cuales el miembro afectado tiene que estar sobre la mesa y los cubiertos o utensilios a utilizar, tenerlos siempre del lado sano de la persona. Agregando un poco, desde el instituto, desde INAR, cuando nuestros pacientes que están internados van a pasar a la modalidad ambulatorio, nosotros elaboramos una serie de pautas o recomendaciones para el hogar, para que tanto los familiares como el participante se lleve información que les facilite las actividades en el hogar, porque en muchos casos el espacio, el entorno no se encuentra adaptado de acuerdo a las nuevas necesidades que tiene este paciente. Y es importante que él tenga el conocimiento o por lo menos herramientas para adaptarse y poder desarrollar sus actividades y cumplir con eso. También previendo en muchos casos que vaya a sufrir algún incidente que pueda agravar la situación. Por ejemplo, sería una caída durante las actividades del baño o en el traslado si hay escaleras y algún tipo de adaptación que se pueda colocar dentro del hogar. Bueno, desde nutrición para la prevención de enfermedades cardiovasculares nos basamos en las guías para el cambio de hábitos de estilos de vida para la prevención de enfermedad cardiovascular propuestas por la Asociación de Cardiología Americana en el año 2013. Estas guías fueron desarrolladas para evitar y cambiar gradualmente los malos hábitos. Los objetivos son mantener un peso saludable, incorporar a los familiares al hábito de vida saludable, no solo a las personas que tienen los factores de riesgo, reducir el consumo de ácidos grasos, colesterol, hidratos de carbono simple y sodio, y aumentar el consumo de fibras. ¿Sí? Desde el plan nutricional vamos a ofrecer un valor calórico total que sea acorde para lograr y mantener un peso saludable, ¿sí? Y evitar aumentos. En cuanto a los hidratos de carbono, vamos a preferir un porcentaje adecuado con hidratos de carbono complejos, como son las harinas integrales, limitar el consumo de hidratos de carbono simples, favorecer el consumo de proteínas de origen animal magras, limitar el consumo de carnes rojas y de carnes procesadas. En cuanto a las grasas, vamos a preferir el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, como son los presentes en frutos secos, olivas, aceites vegetales, semillas, ¿sí? Vamos a limitar el consumo de sodio a 2.000 miligramos por día, que equivalen a 5 gramos de sal de mesa. En esta pauta es muy importante cuando consumimos alimentos procesados, leer los rótulos nutricionales, porque muchas veces el sodio viene escondido en alimentos dulces que uno puede pensar que no lo contiene. Vamos a promover el consumo de fibra, los alimentos fuentes de fibra son las frutas, las verduras, las semillas y los granos enteros. Vamos a limitar el consumo de colesterol proveniente de los lácteos enteros, de las grasas de origen animal, y vamos a promover la realización de actividad física. La recomendación es, en forma gradual, alcanzar los 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física intensa semanales. Todas estas pautas son más fáciles de lograr si uno lleva una alimentación natural y no procesada,
Y en los casos en los que nos llega un paciente que ya ha sufrido una enfermedad cardiovascular, vamos a utilizar las mismas pautas, con la diferencia de que el cambio ya no va a ser tan gradual, sino que va a ser más impuesto, y el consumo de sodio va a verse limitado en cuanto a la patología del paciente, en una restricción estricta, menor a 500 miligramos, severa, entre 500 y 1500, y moderada, 1500 miligramos de sodio. Bien, de esta forma hemos estado realizando esta capacitación, hablando sobre qué es el ACV y las distintas miradas sobre lo que es un tratamiento interdisciplinario. Finalizamos agradeciendo profundamente la colaboración, primeramente, de la licenciatura en terapia ocupacional. Los alumnos que han participado en esta capacitación pertenecen a la materia práctica en disfunciones físicas. Estamos muy agradecidos por su integración. También agradecer al proyecto SADIS, al Servicio de Asesoramiento a Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, a otro proyecto de extensión universitaria, la Escuela Virtual para Padres, que ha estado participando también en la realización de este evento. Y sin duda, terminar agradeciendo a INAR, que estamos transmitiendo en vivo de este centro, y agradecer a todo el equipo interdisciplinario que nos ha compartido su testimonio, su vivencia, cómo ellos vienen desarrollando este excelente trabajo en lo que es la rehabilitación del accidente cerebrovascular.